Tengo presentaciones de 750 diapositivas. Más de 450 son de artículos de investigación científica del tema. Entonces podemos hacerlo tan amplio o tan sencillo como lo podamos hacer, pero lo que sobra es información y para mí va a ser, pues no complicado explicarla, pero a veces poderla sintetizar a lo que cada quien quizá le puede interesar. Voy a empezar ahorita con lo que mencionó ahorita Harold Moreno porque pues aquí se basa. O sea, es que esa es la conclusión cuando revisas toda la información. Voy a decir algunos temas específicos para dar una pequeña introducción después para empezar a englobar esto. La mitocondria es un organelo dentro de la célula, productor de energía principalmente. Cuando nosotros estudiamos medicina o cualquier ámbito de la salud, pues estamos enfocados a que pues, la mitocondria genera ATP a través del círculo de Krebs y nunca nos lo aprendimos. Y hasta ahí quedó, ¿cierto? Pero bueno, en las últimas investigaciones de fisiología, y con los médicos que estamos trabajando, con los que estamos trayendo esta información, son los médicos que están reescribiendo la medicina, son los médicos que hacen la fisiología. Voy a dar algunos datos ahorita en particular. Las mitocondrias del corazón, el corazón es el órgano que más mitocondrias tiene por célula. Para que tengamos una idea, tiene 2500 mitocondrias dentro de una célula del corazón. O sea, cuando pensamos en mitocondrias nos acordamos del clásico esquema, de cuando teníamos 8, 12, 15 años, la célula y 2 o 3 mitocondrias, que eran los frijolitos que poníamos, ¿se acuerdan? Pero una célula cardíaca en su interior tiene 2500 mitocondrias. Lo interesante de esto es que las mitocondrias del corazón, su vida media ronda entre 10 días. Quiere decir que se mueren cada 10 días. Las mitocondrias tienen su propio DNA, es circular. El DNA nuclear de la célula es helicoidal como lo conocemos. Pero el DNA de la mitocondria es circular y si yo comparo las piezas de ese círculo del DNA con respecto al DNA helicoidal, en cantidades como si fueran 25 piezas y que acá fueran 25,000 piezas. Y si pongo como si fuera un rompecabezas, si le falta una pieza, ¿en dónde se nota más? ¿En 25,000 piezas del rompecabezas o en 25? Perfecto. Por eso está teniendo mucho más auge las mutaciones genéticas mitocondriales. Porque no es que, voy a poner ejemplo, no es que te den una trisomía, no es que te den un síndrome raro, no, lo que pasa es que genera alteraciones metabólicas. ¿Vamos bien? Me pueden hacer preguntas en el momento que quieran, ¿eh? Acá vamos a tener muchas horas o mucho tiempo, si no varios días. Lo interesante es que yo cuando entendí esto, imagínense 2500 mitocondrias por célula cardíaca y que se mueren cada 10 días. Y se replica su DNA cada 10 días. Se replica o bien o mejor o se replica mal con mayores errores. Otro dato interesante es que, por ejemplo, donde se genera más consumo de oxígeno para generar energía, a través, ejemplificada por el ATP, son las células del sistema nervioso central. Voy a dar un dato clínico, me voy ahorita al final. Las causas de las amputaciones de los pies diabéticos, sabemos que es por mala circulación. Pero las informaciones nuevas es que la mala circulación se deriva por la neuropatía, no por la hemoglobina glucosilada. La neuropatía, que a fin de cuentas lo que se disfunciona es la oxidación mitocondrial. Sabemos que la oxidación es normal, es parte de nuestro proceso bioquímico y molecular. O sea, nos oxidamos y por eso vivimos. Pero cuando nos oxidamos en exceso, hay un estrés oxidativo, pero la definición de estrés oxidativo no es que me oxide mucho y tomo antioxidantes. La nueva definición de estrés oxidativo se define como exceso de radicales libres y debilitamiento de tus sistemas protectores. O sea, tiene que haber ese binomio. Cuando ya se determinó ese binomio, de nada sirve que tengas muchos radicales libres y que des antioxidantes para no utilizarlos, pero si no estás optimizando tus sistemas enzimáticos, ejemplo, superóxido dismutasa 1 y 2, glutatión peroxidasa, catalasa u otros sistemas enzimáticos. Y entonces, cuando yo entiendo que no es importante que no nos oxidemos, sino que tengamos el balance adecuado. Un balance redox, un balance homeostático, una homeostasis de redox. Entonces ya no es como antioxidantes y oxidantes, sino ya es qué tipo de productos o qué tipo de nutrientes o qué tipo de nutrientes generan una modulación genética para que se expresen bien los sistemas enzimáticos. No sé si vamos bien. Oftalmólogo, resulta que el ojo es el órgano que más fabrica superóxido dismutasa. Y si tú pones superóxido dismutasa y neuropatía diabética,
cientos de artículos. Todos los problemas derivados de la neuropatía, digo, más bien no, la retinopatía diabética tiene que ver porque el sistema superóxido dismutasa está debilitado. Casi no tiene nada mucho que ver que tanto te oxidas, sino más bien que tu sistema está debilitado, porque consecutivamente te oxidaste en exceso. Y entonces, si yo pongo ahorita cualquier enfermedad, si yo pongo en Google diabetes y mitocondrias, si pongo lupus y mitocondrias, si pongo artritis y mitocondrias, si pongo esteatosis hepática y mitocondrias, todo se relaciona. ¿Por qué? Me voy para este lado. Ustedes se acuerdan que estamos ahorita hablando un poco de fisiología. La fisiología, si funciona bien, que depende de que haya un balance de pH, un balance de nutrientes, de salida de nutrientes, del metabolismo, de la combustión, o sea, mientras todo lo que entra se metaboliza y sale bien, nada se atora. O sea, hay una fisiología. Cuando hay deficiencia de oxígeno o de su metabolismo, entonces genera una fisiopatología, ¿cierto? Y entonces la fisiología es lo normal, ya lo sabemos, y luego si falta algo, no digo de qué específicamente, sino falta algo de algo, entonces se genera una fisiopatología. Y si esa fisiopatología es constante, lo englobamos en alguna enfermedad. ¿Vamos bien? Y los médicos nos acordamos casi no mucho de esto, sino de qué enfermedad y qué nuevo tratamiento. ¿Cierto? Yo siempre le llamamos como si fuera la punta del iceberg. Ah, mira, un estudio de obesidad multicéntrico demuestra que baja tal medicamento, tal cosa. Y te lo demuestran con números. Sí, pero no te lo demuestran qué pasa abajo de todo el iceberg, porque es después donde vienen las complicaciones de los medicamentos. Y si yo tengo un iceberg, y si yo trato la base del iceberg y la empiezo a destruir, ¿qué va a pasar con la punta? Pues más bien baja la expresión, o sea, sigue el iceberg, pero no sale, sino se baja menos. ¿Y qué pasa cuando una persona, en el caso por ejemplo como Salvador Bandín, que es diabético, y el pico de iceberg es muy alto, y cuando empezamos a tratar desde origen sus complicaciones, pues la punta del iceberg empieza a estar más bajo. Y no es que se le quita la diabetes, sino que se quita lo evidente en la sangre. Pues estamos actuando desde la fisiopatología, mejorando su fisiología. Voy a dar un dato interesante porque no hay estudios de doble ciego multicéntricos en fisiología. Porque luego cuando explico cierto tipo de productos, me piden estudios doble ciego multicéntricos, pero estos productos tenemos estudios de la fisiología. ¿Vamos bien? Que sí tenemos unos pequeños estudios clínicos y en Europa y en Japón sí los tenemos, pero no es el clásico estudio de 2.500 pacientes. Dato interesante que yo a lo mejor, bueno, no lo sabía, pero se los quiero también comentar. ¿De qué se genera el ATP en la mitocondria? ¿Cuál es su principal sustrato? ¿Se acuerdan? Eso es lo que entendíamos. Bueno, eso es lo que sabemos. Resulta que yo me acabo de dar cuenta hace un año, cuando fui con los congresos, me dieron la nueva información que ya, no es que ya no sea cierto, sino que la principal fuente de generación de ATP son los ácidos grasos. ¿Qué porcentaje? En un 80% de los ATP se generan de ácidos grasos. Siempre nos quedamos con la idea de que el del azúcar, porque genera mucho más ATPs por cada molécula de azúcar, pero eso es genera más ATPs por azúcar. Pero la mayoría del ATP se genera por grasa, por el metabolismo de grasas. Un dato que a mí me generó así como que shock. Si le ponemos el tema que son 85% de los ATPs que se generan, viene del metabolismo de grasa. También generan oxidación. Pero resulta que en un diabético, lo normal de pensar es que pues, en un diabético como que tiene más azúcar, entonces va a consumir más glucosa, ¿no? Eso es lo más lógico. Resulta que no. La mitocondria de un paciente diabético se va hasta un 92% de la producción de ATP por su metabolismo de grasa. O sea, como que ya está al revés. Si yo explico esto, ¿ya entiendes por qué traen colesterol elevado? ¿Por qué traen triglicéridos elevados? Porque es el principal sustrato de los ATPs. ¿Por qué? Porque es más estable la grasa en su metabolismo que las curvas de azúcar. Es como si yo estuviera prendiendo y apagando el switch de aquí, prendiendo y apagando. Y si mejor lo regulo más alto, más bajito, ¿qué va a durar más? ¿Cuánto tiempo va a durar más el foco? ¿Con el prendido apagado o con el para arriba o para abajo? Exactamente. Entonces el cuerpo se empieza a adaptar, compensando y protegiéndose. En el caso en particular de la diabetes, tú te haces diabético para seguir vivo. Si no te hicieras resistente a la insulina y como consecuencia el azúcar subiría la glucosa en la sangre, entonces te da un coma diabético.
Otro dato interesante hablando de o más bien de patología. Si en enero no era diabético, o sea, tengo mis exámenes, 110 de azúcar o 105 de glucosa, y si ahorita, que estamos en abril, me salen 126, que son los criterios, ya soy diabético, pero en enero no lo era. Ese es el criterio de la punta del iceberg. Pero si me voy a el centro del iceberg o la base, hoy salió la punta del iceberg porque tengo 20 años atrás mal metabolizando la glucosa por el ciclo de Krebs. 20 años. Pero el enfoque médico y de los pacientes es, doctor, ya soy diabético y deme el mejor medicamento. ¿No? ¿No sería mejor darte la mejor prevención desde 15, 20 o 30 años atrás? Acaba de salir un artículo que ahorita lo estaba buscando porque cada vez sale mucha información nueva. Hay un estudio que acaba de salir hace como 6 meses, en el cual se demostró que los tóxicos mitocondriales, porque este es un metabolismo, y si no se cumple bien, pues quedan tóxicos mitocondriales o aberraciones del metabolismo. Resulta que esos tóxicos mitocondriales, fue un estudio de más de 10 años de investigación, un recuento, estos tóxicos mitocondriales, cuando no se cumple bien su metabolismo, o hay una disfunción mitocondrial, atraviesan la barrera hematoencefálica, y por supuesto la barrera placentaria, con respecto a lo que preguntaban por allá. Y es un estudio de 10 años, y si imagínate que la mamá tiene sus mitocondrias, yo siempre le llamamos como si fuera la bujía del carro. Pues tú compras tu carro, pues naces y está nuevo tu metabolismo y no lo afinas, poco a poco va a ir gastando más gasolina, va a ir rindiendo menos el kilometraje y posteriormente va a sacar más contaminantes y más tóxicos. Y si no se le hace el servicio, ¿cómo se le llama aquí al servicio del carro? Si no se le hace el servicio, pues entonces tarde o temprano se va a descomponer. Te hago esta pregunta, ¿a qué auto le hace daño hacerle el servicio? Si yo te pongo ese ejemplo tan fácil, no sé ni qué carro traigas. Puede ser un camión, un carro chiquito, una camioneta, no sé. Pero si entendemos que es limpiar el metabolismo, que es lo que se le hace en el servicio, pues ningún carro le hace daño. Tampoco sería lógico pensar en que si yo llevo la camioneta al servicio, me dicen, oye, pero no me lo vaya a acelerar. No, es que no te lo aceleran, te lo ponen en el punto que tiene que ser. Y si yo te voy a demostrar ahorita estudios y toda la información en el cual yo no vendo, o sea, no es que yo no venda, yo no tengo el producto que genera, o más bien, yo no tengo el producto que es superóxido dismutasa. No te voy a platicar eso. Lo que te voy a platicar es que ya hay ciertos nutrientes y sus metabolitos en los cuales lo acepta el DNA del cuerpo, lo acepta el DNA de la mitocondria y se limpia la mitocondria y como consecuencia afinela el carro y se genera más superóxido dismutasa. Es una limpieza profunda, si lo vamos a hacer. ¿Vamos bien? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Entendiendo esto, ¿me pasas una atrás, Sergio, de esa? Para ver cuál había. ¿Una atrás o la otra? No, está bien. Entendiendo este proceso, de que yo necesito, por supuesto, grasa, y se acuerdan que la mitocondria es el único organelo que tiene doble membrana bilipídica. Si esta fuera la célula, se acuerdan que está la membrana bilipídica con las patitas hidrosolubles o anfifílicos, que son los omega 3, que están chuecas las patitas. Cuando tú comes grasas saturadas o trans, que son las grasas poliinsaturadas pero transformadas, las patitas se hacen rígidas. Y esa rigidez de la membrana se le llama peroxidación lipídica. Y es como si yo tuviera una uva fresca, jugosa, o tuviera una ciruela dura y seca. Eso pasa en las membranas celulares, pero sobre todo en la membrana de la mitocondria. La membrana tiene doble membrana celular, porque es un compresor de reacciones bioquímicas, como un turbo. Lo interesante es que no está mal el oxígeno, no está mal los radicales libres. Lo que está mal es, esto lo describe el doctor Robert Landis, que estuvimos con él en Francia hace 2 años, que cuando se debilita la pared mitocondrial, se empieza a escapar los radicales libres tóxicos. De las investigaciones que están haciendo ellos, el animal que mejor calidad tiene o que concentra, digamos, la presión del turbo en cuestión de las membranas es la paloma. Entonces ellos están investigando y están viendo qué características tienen las membranas de las mitocondrias de la paloma para precisamente poder optimizar todo eso. Entonces ya no estamos hablando de antioxidantes, estamos hablando de optimizadores celulares para que no se salga la oxidación, sino que se quede aquí.
El doctor Marvin Edeas, que fue nominado premio Nobel hace algunos años, ya demostró él y su equipo científico que el 95% de la oxidación, ya vimos que es normal, con ciertos parámetros, si está fluido todo está normal, pero está bloqueado, entonces ya no es normal. El 95% de la oxidación intracelular, el 95% la genera una mitocondria débil en sus membranas o débil en su proceso. Cuando se demostró esto, dijeron entonces, ¿para qué toman antioxidantes? ¿Para qué investigamos antioxidantes? Si funcionan sí en un 5%, porque no vamos al origen. Y eso fue lo que ellos estuvieron investigando durante muchos años para ver qué era lo que podría llegar a proteger o limpiar directamente a la mitocondria, directamente o indirectamente. Lo interesante es que al principio pensaron que era mucho directamente. Por eso diseñaron patentes, donde varios productos en Europa, varios productos en Japón ya traen patentes. Voy a mencionar uno en particular que se llama ADS, que es un sistema de liberación prolongada o de liberación controlada, Advanced Delivery System, en el cual hicieron unas nanomoléculas derivadas de fenogreco, que es una fibra, en el cual cuando se hidrata y se rehidrata se puede encapsular ingredientes activos. Y esa molécula en nanomediciones, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, esas moléculas son capaces de penetrar en una barrera bilipídica, nadar en el citoplasma y volver a atravesar la membrana bilipídica. O sea, es un anfibio. Esos compuestos se le llaman liposomales y son anfifílicos, porque son afines a la grasa, al agua, a la grasa, al agua y a la grasa y otra vez al agua. Y con estas patentes que se han desarrollado por estos investigadores, han diseñado muchos productos enfocados para entregar en el tiempo adecuado, en la dosis adecuada, en el lugar donde ellos quieran. Hay una doctora que se llama Santadar, voy a poner por ahí esta una diapositiva, es una investigadora de la Universidad de Atlanta, en la cual ella ya demostró científicamente que los tratamientos contra el cáncer, un quimioterapéutico, ¿es efectivo? Pues sí, con su respectivo daño. Pero si le ponen una dirección a esa molécula de la quimioterapéutico hacia la mitocondria, es 100 veces más potente el quimioterapéutico, porque ahí es donde se genera la principal basura, así como lo que dijo Harold, que se va o a regenerarse, o a atorarse en el cáncer, o a morir prematuramente. Lo interesante es que hay otro doctor, que es el doctor Weisick, en Arizona, que ya está demostrando el por qué ese artículo salió en el 2012. Los platico ahorita porque todos esos los tenemos. El 2012 el doctor ya dijo, ya se demuestra por qué los quimioterapéuticos son cardiotóxicos y hepatotóxicos. Porque lo que dañan o debilitan es a las mitocondrias. ¿Y dónde más hay mitocondrias? En el corazón. Por eso son cardiotóxicos. ¿Empieza a cuadrar toda la información? Ok, ahora, ya sabemos que comemos muchas grasas malas o trans o procesadas o erróneas. Sí, pero también comemos mucha azúcar. Esta información que estoy haciendo ahorita como que un resumen en general, resulta que lo que ya se demostró a través de esos investigadores y su comité científico, explico, el ISAN, ahorita van a ver algunas diapositivas, ISNAH, ISAN, es un grupo de investigadores a nivel mundial que consta de 40 países y más de 400 investigadores, en los cuales estudian en cada región del mundo quién está estudiando lo que ellos quieren saber. De ahí salió Harold. Cuando él fue a Europa no sabía ni a qué iba, digo, pues voy a hablar de mi tema, pero no sé ni quién me convocó ni nada. Yo tenía un año estudiando a estos investigadores, porque sabía toda esta información, y yo cuando vi, hay uno de Latinoamérica, y a ver qué sabe. Y no sabía ni quién era el doctor Marvin Edeas, no sabía ni qué era el ISAN, ¿por qué? Porque son puros clústeres, pues, de integración de información. Estos clústeres tienen más de 19 años haciendo y reportando investigación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahora se quiere hacer el tema de infertilidad o problemas de fertilidad con respecto a todo el proceso de la mitocondria, no nomás antioxidación, sino todo su proceso metabólico. Entonces lanzan una convocatoria a nivel mundial a ver quién está estudiando eso. Y una vez que mandan toda la convocatoria, los estudios dicen, tú sí. Y una vez que ya tienen a todos ahí, de acuerdo a sus investigaciones y las nuevas investigaciones, se hace ya el compendio de información y se dictan nuevos parámetros de medicina, se dictan nuevos criterios y se reescribe la medicina. Esa información, ¿cuándo va a llegar a los libros de un médico de especialidad? Dentro de 10, 15 años. Esto lo explico porque después cuando les digo esto, me dicen,
Me lo demuestras en un estudio científico porque no lo encuentro en ningún lado. O lo empiezas a entender así como armando el rompecabezas, o te esperas 15 años a que salga en tu libro. El superóxido dismutasa es el principal sistema antioxidante del líquido del cuerpo. El glutatión peroxidasa, ¿de acuerdo? Peroxida de la grasa. Entonces, a lo mejor entendiendo esta información con lo que me pides, porque el ojo tiene mucha agua y hay que proteger todo el órgano. Por ejemplo, el glutatión peroxidasa es muy fuerte, muy potente en el hígado y en el intestino. Y el hígado es grasita, o sea, es tejido. ¿Sale? Entonces, cuando ellos demuestran mejorías clínicas, ¿me ayuda, Sergio? Cuando ellos demuestran mejorías clínicas del superóxido dismutasa y de glutatión peroxidasa, ¿qué te está diciendo? Que se está mejorando la grasa de las células y el agua de las células. Esta introducción que te acabo de hacer fue más de fisiología, fisiopatología y razonamiento, no estamos hablando casi nada de clínico. Esta introducción que te acabo de hacer fue más de fisiología, fisiopatología y razonamiento, no estamos hablando casi nada de clínico.